conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es interesante porque ese versículo aparece una palabra y es conocer. La vida eterna es conocer. Florecer realmente en la vida es conocer al Dios de los cielos. El que no conozca a su Dios, o el que no, la persona que no conozca a Dios, pues simplemente lo que para esa persona es un jardín florecido, mañana será una tierra demasiado estéril. Una tierra árida donde sus logros, donde sus glorias se van a ir simplemente al olvido. No sé si me hago entender. Las personas que consideren que han florecido porque tienen capacidad en algo, porque alcanzaron la cúspide del éxito, pues realmente, familia, lo que hemos conseguido es simplemente victorias que mañana simplemente serán vanas. La única forma de florecer verdaderamente, dice el Salmo, el justo florecerá como la palmera, pero habla del justo. El justo es el que florece verdaderamente cuando conoce a su Dios. Ahora, ¿cuál es la base de un jardín florido, de un jardín floreciente, de un corazón admirable, ejemplar, un corazón hermoso? ¿Cuál es la base? Pues el conocimiento de su Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Quien conozca a Dios florecerá. Quien se atreva a estudiar las escrituras florecerá. En el versículo 1 del Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Nótese que en el versículo 1 dice: el varón que no anduvo en consejo de malos. Qué importante es el contraste que el Salmo 1 hace. Porque el Salmo 1 está diciendo: el que no anduvo en consejo de malos, sino que se deleita en la palabra, es bienaventurado. El texto no está llevando al lector a decir: bienaventurado el que tuvo mucho en la tierra, el que alcanzó la cúspide del éxito en la tierra, el que floreció de cualquier manera en la tierra. El texto nos está llevando a considerar aquellas cosas que persuaden el corazón. Y dice: el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ese es bienaventurado. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Versículo 2. Y en su ley medita de día y de noche. Para los cristianos, que lo van a ver ahora, para los cristianos deberíamos deleitarnos ¿en qué? En las escrituras. Por eso es tan importante el conocimiento de las mismas. El que no permanezca, el que no dedique tiempo a leer las escrituras, nunca florecerá. ¿Están conmigo? Las escrituras, les he dicho en algunos momentos, es el eje que nos revela, es el punto de partida de las grandes reformas de la historia de la humanidad. Todo ha partido desde las sagradas escrituras. La palabra del Señor es la que nos permite hacer reformas en nuestra vida. Usted jamás hará reformas si usted ignora las escrituras. ¿Cómo tomar decisiones? ¿Cómo nutrir mi fe? ¿Cómo determinarme a cumplir un propósito en el Señor? ¿Cómo vivir para la gloria del Señor? Para personas a veces eso es extraño, ¿no? Dicen: wow, pero estos como que son locos, ¿no? Esto me está diciendo algo que está desfasado. Pues claro, si te alimentas tanto del mundo e ignora las escrituras, pues cómo no va a suceder algo en tu mente contrario a lo que dicen las escrituras. La palabra del Señor todo el tiempo nos invita a meditar en ella, a deleitarnos en su ley, en la palabra del Señor. Ahora, quien hace esto será entonces como ¿qué? Como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hoy en día nos queremos quedar con lo último, queremos ser prosperados, pero sin deleitarnos en las escrituras.
Hoy tenemos cristianos y desde los púlpitos que se predica prosperidad, pero omitiendo, cortando la demanda de santidad al pueblo del Señor. El domingo anterior hablábamos de que no es propiamente sano que alguien diga, pues bueno, yo quiero ser prosperado en el 2024. La duda no es si Dios va a estar conmigo y me va a prosperar, y que todo lo que haga será que va a ser prosperado. Hay una garantía de que todo lo que yo hago será prosperado. ¿Cuál es la garantía? Si yo me deleito en las sagradas escrituras. Cuando dice la palabra en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice, será como árbol plantado. Y más adelante, al último del versículo, dice, y todo lo que hace prosperará. La prosperidad es la consecuencia de un corazón deleitoso en las escrituras. Un corazón que se deleita y que conoce las escrituras y que ama la palabra, es un corazón que prospera. Una vida próspera. Escuchen esto, por favor. ¿Qué es acaso lo que quiere Dios que todos deberíamos considerar? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Qué quiere Dios? ¿Es acaso un mandato para unos pocos? Consideramos que el conocer a Dios supone algo irrelevante para nuestras vidas. A lo mejor alguien podrá decir, pero ¿qué es conocer a Dios? Pues conocer versículos bíblicos, conocer... Algún autor decía, estoy seguro que muchos de los que cantan en la iglesia ni conocen al Señor. Quisiera que por favor usted abriera su Biblia un momento en 1 de Corintios capítulo 4, capítulo 15, versículo 34. El apóstol Pablo está escribiendo a unos que están en la iglesia de Corinto. Es decir, ellos no están en la panadería sentados. No están en la galería comprando cebolla y papa. Están en la iglesia. Y a esos hombres, 1 de Corintios 15:34, el apóstol le dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, ¿qué? Lo digo. Wow. Pues esto no debería aparecer en una iglesia, ¿no? Pues si estamos en la iglesia, se supone que todos conocemos al Señor. Pues para Pablo no. La pregunta es, ¿por qué Pablo afirmó este texto? ¿Por qué dijo esto? Por una sencilla razón. Porque la manera como se ve florecer el corazón, así mismo nos damos cuenta si conoce realmente al Señor. ¿Están conmigo? La manera como nos comportamos, la conducta, la manera de hablar, el compromiso, la lealtad con el Señor. Es la manera como nosotros decimos, ¿conoce o no conoce a Dios? ¿Están conmigo? Alguno podrá decir, pero wow, esa persona conoce mucho de Dios. Sí, pero está inmerso en vicios y en drogadicción. Las redes sociales nos muestran al teólogo de la calle. Ustedes lo han visto, creo. ¿Ok? Conoce, a veces dice unas cosas desfasadas, pero la pregunta es, ¿por qué si conoce a Dios? Una cosa es, Packer decía en el libro Conocer a Dios, decía, una cosa es conocer sobre Dios y otra cosa es conocer a Dios. Conocer sobre Dios es leer las escrituras, hacer una memoria, pero que eso no impacte mi vida. Que no haya una praxis de aquello que estoy leyendo. Conozco sobre Dios, pero no conoces a Dios. Parece que este hombre conoce sobre Dios. Y a lo mejor alguien podrá decir, pero tú estás haciendo acusaciones. Pues es tan evidente, familia. Es tan evidente que el jardín donde pasamos nosotros se muestra con flores marchitas. O con simplemente flores que resplandecen y que reverdecen eternamente. El que conoce al Señor vive con un corazón lleno de gozo. Vive buscando santidad. Vive comprometido con las cosas del Señor.
Mire, familia, para la iglesia a veces es difícil las temporadas como las que acabamos de pasar. Las temporadas decembrinas, las fiestas, los corrinches, los momentos de agite. Para las personas a veces lidiar con eso cuesta. Pero aún en esas circunstancias, el buen cristiano y el verdadero cristiano permanecerá, florecerá. El cristiano, escuchen esto, que conoce a su Dios, florecerá en la dificultad, pero también cuando esté en la cúspide. Florecerá cuando haya escasez, pero también florecerá cuando haya abundancia. Nada podrá moverlo. Ahora, ¿cómo alguien deseara el liderazgo de Moisés? Escuchen esto. ¿Cómo alguien deseara el liderazgo de Moisés ignorando que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado? Entre otras cosas, ¿cómo alguien puede querer las promesas que vinieron sobre Moisés, pero no comportarse como Moisés se comportó? ¿Cómo alguien queriendo tapar boca de leones como Daniel lo hizo, pero no viviendo como Daniel vivió? Vivimos en un momento donde la iglesia está pasando un momento, o está necesitamos que la iglesia madure. ¿Están conmigo? Necesitamos que la iglesia remonte, que la iglesia se haga notar, no por cuestiones políticas, sino por la vida de integridad y en santidad que vive en cada uno de sus feligreses. La iglesia debe hacerse notar, y lo van a comprobar ahora bíblicamente. Los temerosos, los que conocen a Dios, deben saber cómo se ora, deben saber conducirse en el mundo. ¿Cómo querrán tener la victoria y respaldo de Gedeón, ignorando su fe en el Señor? Creemos que el Señor mande a aniquilar un batallón con solo 300 hombres. No, pero es que Gedeón lo hizo, sí. Pero te estás comportando como se comportó Gedeón. Mantienes la conducta como ese hombre. Tuviste la fe de ese hombre. ¿Cómo ser redimidos como Rahab, como Ruth, si no creen fielmente en el Señor? ¿Cómo admirar y desear obtener la atención de Jesús con la mujer adúltera si la fe no conduce a dejar de pecar? Familia, en Oseas capítulo 6, versículo 6, dice el texto: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Este es un texto que el profeta, que Dios le está diciendo al pueblo por medio del profeta, y le está diciendo: hey, yo estoy cansado de que ustedes me sigan diciendo tantas cosas bonitas, cosas tan hermosas, pero no me conozcan. ¿Están conmigo? Cuando usted lee Isaías capítulo 1, nosotros leemos ese texto cuando dice cuando dice: estoy hastiado de que me hagan ¿qué? Sacrificios. Ya no quiero más sacrificios. No maten más animales. Consideren gracias. Consideren el mensaje. Arrepiéntanse. Si ustedes son tan rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Pero arrepiéntanse, dejen sus caminos. La iglesia debe entender esto, familia. Conocer a Dios nos distancia del pecado. Conocer a Dios nos permite vivir reposados en medio de las dificultades. Conocer a Dios simplemente nos hace caminar en el mundo sin entretenernos en él, sin enredarnos en el mundo. A veces vemos cristianos enredados en el mundo, familia. ¿Qué es acaso lo que Dios quiere? En Jeremías 9 del 23 al 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, el entenderme y conocerme. La pregunta es: ¿cómo entender? Si podemos entender al Señor, si podemos acercarnos a Él y entenderlo, entender parte de su plan. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo conocerlo si no leo las Escrituras? Familia, esto creo que es
una amonestación, una exhortación para la iglesia. Yo de verdad quisiera que estudiáramos la palabra, que estudiemos la palabra del Señor, que conozcan al Señor. Hay personas en medio de la congregación que no saben leer la Biblia. Hay personas en medio de la congregación que cogen la Biblia y simplemente la leen y se duermen, que no la entienden. Eso es peligroso. ¿Sabe usted que es peligroso? Porque cualquiera podrá venir a usted y decirle: esto lo dice la Escritura cuando no lo dice. Es peligroso no conocer las Escrituras. Quiero que vayan, por favor, a un libro hermoso que aparece en la Biblia, y es el libro de Daniel. Quiero que vamos a ese texto, por favor, a ese libro. Daniel capítulo 4. Bueno, vamos a estar en el capítulo 2, vamos a estar en varios textos, pero voy a detenerme en el capítulo 4. Y antes de leer ese texto, quiero que por favor entendamos algo. La Biblia registra de un hombre llamado Daniel. Daniel es el que escribe su propio libro. Cuando este hombre nació, él nació en la tierra donde luego lo iban a exiliar. Entre otras cosas, Daniel se cree que estuvo en Jerusalén. De hecho, en el capítulo 6, por favor vayan al capítulo 6, en el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Estaba ya en Babilonia. Él entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Parece que este hombre lo que hacía era no solamente orar, sino que abría sus ventanas y veía hacia el horizonte donde antes estaba la ciudad de Jerusalén. Este hombre nació y estuvo en tierra donde el Señor le permitió que él desempeñara una función y que él fuera formado. A la edad de los 15 años aproximadamente, Daniel fue llevado como un noble a Babilonia. En Babilonia duró 70 años el cautiverio. Si sumamos los 15 y los 70, son 85 años. Luego de la cautividad, Daniel, ya anciano, sale de la cautividad. De manera que podemos entender de que este hombre fue el puente entre comillas, la libertad, la cautividad y el otro proceso que es el regreso del pueblo a su tierra donde habían sido sacados. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted nota en el texto, en el versículo, en el capítulo 1, por favor vayan a ese texto. Dice: en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entre otras cosas, este hombre llamado Daniel, siendo joven, este hombre fue tomado como un noble. Estamos hablando 605 antes de Cristo. Lo llevaron a la cautividad. Y a lo mejor los que podemos entender un poco, Dios había permitido que el pueblo fuera ¿qué? A la cautividad. ¿Por qué fue a la cautividad? Por causa de su pecado. Dios permitió, por medio del profeta Jeremías, anunció que ese pueblo iba a caer en manos de los babilónicos, de los caldeos. Lo que podemos nosotros notar es que aún Daniel, siendo un hombre noble, íntegro, sabio, con una identidad, formado por el Señor, con convicciones sólidas, ese hombre también fue llevado a la cautividad. Usted dirá: pero no lo entiendo. A veces nosotros pasamos circunstancias por decisiones de terceros. ¿Usted entiende eso? Si por Daniel fuera, ese pueblo no hubiese llegado hasta la cautividad. ¿Están conmigo?
Porque Daniel era un hombre que obediente, temeroso del Señor, conocía al Señor, tenía convicciones sólidas. Pero ese pueblo fue a la cautividad, no por Daniel, pero sí Daniel fue llevado con, como dicen por allí, pagan justos por pecadores, ¿verdad que sí? Daniel fue llevado a este lugar. Y es interesante porque allí Daniel cumple un ministerio precioso, y es dar a conocer, o por medio de Daniel, Dios utiliza a este hombre como un portavoz, que las buenas nuevas luego iban a llegar a judíos y a gentiles. Lo hemos explicado muchas veces en el Antiguo Testamento, y quiero que por favor lo entiendan para ahora sí entrar a unos puntos que quiero mencionarles, que van a ser mucho más prácticos. Pero quiero que entiendan que por favor, cuando Daniel fue a la cautividad, Daniel era un hombre con una identidad y convicciones, que era un hombre sólido en el conocimiento del Señor, pero que por su solidez y por su jardín florido fue que Dios lo pudo usar para que trajera, para que fuera usado y útil delante de un Dios pagano, de un rey pagano, de dioses paganos. Lo vamos a entender ahora. Quiero ir por favor a unos puntos para que lo podamos entender. El primer punto es: el testimonio del Dios Altísimo es y será proclamado por toda la tierra. Una de las cosas que expone el libro de Daniel es que el testimonio del Dios Altísimo, o del gran Dios de toda la tierra, del juez de la tierra, será proclamado ¿por dónde? Por toda la tierra. Quiero que vamos a Daniel 4 del 1 al 3. Daniel 4 del 1 al 3 dice: Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Hermoso. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Cuando leemos este texto, podemos notar que el rey está escribiendo una carta para todos los reyes de la tierra. ¿Están conmigo? La experiencia que tuvo el rey Nabucodonosor la está exponiendo delante de todos los reyes y de los gobernadores de la tierra, para que conozcan que él, siendo un rey pagano, Dios tuvo misericordia de él, que Dios mostró su poder y su soberanía en medio de él. Lo vamos a entender ahora. El texto en el versículo 2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. La pregunta es: este hombre no era un hombre judío. Este rey no era un hombre judío. Este rey era un rey que tenía esclavizado ¿a quiénes? Al pueblo de Dios. Este rey había tomado al pueblo de Dios, había traído a Daniel a su reino, y Dios había empezado a hacer cosas poderosas con ese rey. ¿Qué cosas poderosas? ¿Cómo Daniel fue útil? Aquí viene el punto número 2. ¿Cómo Daniel fue útil? Porque el hombre de Dios siempre será útil y podrá distinguirse de los demás. Daniel fue útil porque conservó su integridad y su santidad. Quiero que vayan por favor a Daniel 4 del 18 al 23. Mire lo que dice. Yo el rey, Daniel 4, 18 al 23. Yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él. Belsasar es el mismo Daniel. Dice: porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar,
No te turbe ni el sueño de su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y fruto abundante, y en que había alimento por todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creíste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Familia, quisiera ponerlos un poco más en contexto. Daniel, y permítame, para que no me llamen, para que no me digan que sí. Daniel fue llevado a Babilonia, y cuando este hombre es llevado a Babilonia, el rey Nabucodonosor empieza a tener unos sueños. En el capítulo 2 se relata el primer sueño de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llama a los magos y a todas las personas que podían descifrarle sus sueños, pues nadie logra hacerlo. De manera que él da una sentencia y dice: vas a matarlos, y manda a que maten a todos los nobles, y a todos los magos, a todos los adivinos. Entonces ya van a matarlos a todos, incluyendo a Daniel. Cuando Daniel se da cuenta y pregunta: bueno, ¿y qué es lo que mandó a hacer el rey? Entonces le dicen: pues bueno, lo que pasa es que él tuvo un sueño y nadie lo pudo interpretar. Por tanto, él mandó a matar a todos los que están en su reino, los nobles, los que son adivinos, los que son intérpretes, incluyéndolo a usted. Y entonces Daniel, en el capítulo 2, por favor vayan al versículo 18, capítulo 2, 18, dice: para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen como los otros sabios de Babilonia. Hay algo interesante, familia, y es que cuando Daniel se da cuenta de esto, inmediatamente se va para donde sus amigos y les cuenta y les dice: nos van a matar. Bueno, ¿y por qué nos van a matar? Pues porque el rey, nadie ha podido descifrarle los sueños, el sueño que tuvo. Y entonces ellos se pusieron, dice el versículo 18, y se pusieron a orar y a pedir misericordia al Señor. Y es hermoso porque el hombre de Dios, como dice el punto número 2, siempre podrá distinguirse de los demás porque es útil. Cuando vemos en este texto, versículo 18, dice: a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen como con los otros sabios de Babilonia. Ellos estaban orando al Dios del cielo, diciéndole: Señor, ten misericordia y revélanos el sueño que ese hombre tuvo, para nosotros no perecer. De alguna manera, este hombre de Dios llamado Daniel estaba floreciendo en un lugar muy estéril. En medio de la muerte, en medio de la sentencia, este hombre estaba floreciendo junto con sus amigos. Cuando leemos en Daniel 4, que lo acabamos de leer, es Daniel dándole claridad al rey acerca de la voluntad del Señor. Y es interesante porque el mensajero del Señor debe llevar o debe portar un mensaje de justicia y en verdad, sin temor a lo que puedan decir las personas. En este caso, Daniel se presenta delante del rey y le dice: hey, tú vas a ser muy grande. En el capítulo 4, versículo 20, él tiene otro sueño y es relatado, y entonces llaman a Daniel para que Daniel lo descifre, lo interprete. Y entonces es interesante porque
Desde el versículo 20 hasta el versículo 23, 24, vemos que Daniel le dice al rey: tu reino es como un follaje de un árbol muy frondoso. Es decir, lo lleva, le habla de, yo me imagino a este rey escuchando a Daniel, diciéndole: bueno, pues es interesante esto, mi reino va a ser muy poderoso, va a ser como un árbol con mucho follaje, ¿sí? Pero luego en el versículo 25, Daniel también le dice a este hombre que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarás como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que Dios, que el Altísimo, tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Cuando nosotros leemos un texto como este, como primera medida, reitero, podemos resaltar: el testimonio del Dios Altísimo es y será proclamado por toda la tierra. Y lo segundo es que el hombre de Dios siempre será útil y podrá distinguirse de los demás. Y que el mensaje que porta el hombre de Dios debe ser un mensaje de justicia y en verdad, entendiendo que Dios tiene dominio sobre todos los asuntos del hombre y puede humillarlo o levantarlo. Dios está en las alturas y en las profundidades. Este rey era un rey gentil, era un rey pagano, y este Daniel, un hombre de Dios, que fue a hablarle a ese rey y le dijo: ok, mi Dios es un Dios más grande que tus dioses, y es el rey y es el Dios que puede quitar y poner reyes. Quiero que vayan por favor al capítulo 2 un momento y miren la oración que hace Daniel, declarando que el Dios, que su Dios es grande. Dice en el capítulo 2, versículo 19: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel le habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Lo tercero que quiero mencionarles es que el hombre de Dios florecido mantiene su integridad. Lo primero es que el testimonio del Dios Altísimo será proclamado sobre toda la tierra. Lo segundo es que el hombre de Dios será útil y podrá distinguirse de los demás. Lo tercero es que el hombre de Dios florecido mantiene su integridad y siempre va a persuadir al arrepentimiento, por rey o por grande que sea la persona que está al frente. Cuando leemos Daniel 4:27, por favor vaya a ese texto. Dice: por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Lo que está diciendo él, persuadiendo Daniel al rey, es: arrepiéntete de tus pecados, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Le está diciendo Daniel: ok, ten misericordia. ¿Con quién? Con el pueblo que tienes en esclavitud, que ese pueblo es mi pueblo. Dios le envía a decir al rey: ok, rey, aquel que mando soy, ¿qué? Soy yo. De ese pueblo que yo te puse a gobernar, al que te puse sobre él, ese pueblo es mío, y tú también estás en mi mano. ¿Me están siguiendo? Ese pueblo, primero en Jeremías capítulo 29, es interesante porque el Señor le da un mandato al pueblo y le dice: van a ir a esa ciudad, van a ir a ese lugar, y ustedes van a comportarse bien, y van a hacer casas, y van a procurar la paz de esa ciudad. A lo mejor el pueblo de Israel diría: pero ¿cómo vamos a procurar la paz si esos sinvergüenza nos tienen de esclavos? ¿Están conmigo? ¿Cómo vamos a
a hacer casas, a tener hijos, a procurar la paz, y ellos simplemente nos tienen de esclavos. El Señor les da una dirección al pueblo, pero también al rey les dice que, hey, ustedes son mi pueblo y yo no los voy a dejar. Pero en cuanto a usted está en mis manos. Aunque usted sea un rey pagano, impío, lo que sea, usted está en mis manos. Yo soy el Dios soberano. El Señor le envía a decir a este rey por boca de Daniel: arrepiéntete de tus pecados, redime con justicia tus pecados y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos. A esos que tienes oprimidos, trátalos con misericordia. ¿Cuántos me están siguiendo? Conocer a Dios, familia, y a lo mejor usted dirá, pero esto ¿cómo logro a lo mejor entenderlo? Entender el asunto y el plan de Dios con su pueblo es una advertencia para nosotros. En 1 Corintios 10 lo dice claramente, que todo lo que el pueblo vivió fue y es una advertencia para que nosotros podamos discernir el momento en el que vivimos. Algunos de nosotros no nos podemos jactar. ¿Cómo encaja todo esto en el conocimiento de Dios? Entendiendo de que el libro de Daniel expresa y expone a un Dios simplemente soberano. ¿Están conmigo? Dios es soberano. Si usted se sale por estas puertas hoy, en esta mañana, quisiera que usted se fuera entendiendo que Dios es soberano y que por más alto que estemos, Dios está por encima de nosotros. Y por más esclavos que seamos, Dios está por encima y tiene el control de todas las cosas. Aún el pueblo que había pecado, esto es una obra de gracia, porque el pueblo que había pecado, ¿qué demandaba eso? Pues el que peca, ¿qué? Pues que sea castigado y que muera. Pero el pueblo de Dios, por pura gracia, fue sostenido, y aún en momentos dificultosos fue sostenido y soportado. Le pregunto, por favor, y a lo mejor usted podrá responder allí donde está. Si una persona peca y se halla en dificultades en su vida, o si a lo mejor nosotros mismos lo hemos vivido, si hemos pecado y hemos estado con el agua al cuello, ¿acaso Dios no ha tenido misericordia de nosotros? Claro que sí. Siempre ha tenido misericordia de nosotros. Qué bueno es conocer a Dios y conocer que Él es paciente, misericordioso, que solamente Él es digno de ser alabado y adorado. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces nos hemos comprometido nuestra integridad siendo cristianos? Pero aún así el Señor nos ha soportado, ha tenido paciencia y misericordia. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Que nos arrepintamos. Porque Dios siempre, escuchen esto que les voy a decir, Dios siempre en medio de los momentos difíciles, y aún en medio de los momentos difíciles, y aún en medio del pecado, Dios siempre va a utilizar un hombre de Dios que sea útil, que haya mantenido su integridad. En este tiempo, cuando el rey Nabucodonosor existió, Dios usó un hombre llamado Daniel para hablarle a ese rey, para sostener al pueblo en esperanza. Cuando leemos Daniel capítulo 9, es el mismo hombre que le estaba hablando a Nabucodonosor, que sirvió al rey de Persia. Es el mismo hombre que también está lidiando con el pueblo y orando por el pueblo. ¿Cuántas veces nuestros hogares, en nuestras familias, a veces han estado inmersos en consecuencias de sus pecados? Entonces, ¿quién les hablará a ellos? Entonces, ¿quién orará por ellos? Pues debe haber uno que con un jardín florido en su corazón y que conoce a Dios se atreva a hablarle al que tenga que hablarle, y se atreva a orar por el que se deba orar. ¿Están conmigo? Algunos dirán, pero yo no lo he entendido. ¿Qué no has entendido? Que necesitamos jardines floridos, que necesitamos corazones ejemplares, que la iglesia, que el Señor que el Señor está demandando personas con corazones limpios, santos,
que sean capaces de hablar acerca de que Dios es soberano, de que al jactancioso lo aterricen. Dios es soberano. Dios es soberano sobre todas las cosas, familia. Qué bueno es poder entender, además, de que no solamente el hombre de Dios, como dice el punto número 2, podrá distinguirse entre los demás, sino que el hombre de Dios debe ser y mantenerse en integridad. En Ezequiel capítulo 14, versículo 14, dice el texto, hablando de Daniel, se cree que Ezequiel también vivió en el tiempo de la cautividad. Ezequiel 14:14 dice el texto: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Entre otras cosas, lo que está diciendo es que tanto Noé como Daniel y como Job fueron hombres que íntegros, fueron hombres justos, fueron hombres limpios. ¿Cómo impactar a mis hijos? ¿Cómo impactar una familia? ¿Cómo llevar a que ellos conozcan al Señor? Cuando usted primeramente lo conoce. Usted no puede dar a conocer nada que usted desconoce, familia, que usted no conoce. ¿Y cómo poder decirles a ellos? ¿Cómo poder guiarlos a que conozcan a Dios? ¿Cómo hacer y cómo orar? ¿Cómo este hombre Daniel volvió otra vez a ver con sus ojos y a evidenciar y a orar a Dios por un jardín nuevamente florido? Israel en la cautividad era un pueblo que tenía ramas secas, la tierra estaba árida, había llanto y había tristeza, había ruina y había miseria. Eran esclavos de otro pueblo. En Lamentaciones capítulo 5, usted lee cuando el profeta Jeremías está lamentando la destrucción de Jerusalén y está llorando, escribiendo el libro diciendo: nosotros teníamos todas las fuentes de agua, teníamos todos los pozos de agua, pero por andar en medio de nuestros pecados, delitos y placeres, ahora nos toca comprar agua. Ahora vivimos esclavos de ellos, cuando el Señor nos introdujo en una tierra que fluye leche y miel. ¿Sabes, familia? Entender el evangelio es simple. No peques más. Arrepiéntete de tus pecados. Nada conseguiremos si vivimos nuestra vida en desobediencia al Señor. Ni nuestros hijos podrán, por pura misericordia, es que Dios levanta de hogares simplemente arruinados. Dios levanta personas ejemplares. Qué bueno, familia, que podamos nosotros levantarnos de nuestras sillas y decir: yo debo ser una persona diferente, debo distinguirme entre los demás. Ah, no, pero es que yo estoy pasando la vida muy duro. Ok, Daniel vivió 70 años de esclavo, 70 años viendo su pueblo y sus familias, sus ancianos, sus amigos esclavos, comiendo no lo que querían, comiendo lo que había, lo que se les daba, viviendo en casas diferentes a las que vivían antes. A veces nos llenamos de tantos prejuicios y justificamos tanto nuestros actos que simplemente es absurdo, familia. Nada más tenemos que hacer, ¿qué es, familia? Arrepentirnos de nuestros pecados. Daniel le dice al rey, hasta aquí el rey ha tenido dos sueños. El primero le permitió ese sueño que el rey conociese a Daniel, y Daniel oró por al Señor, porque lo iban a matar. Pero en este segundo sueño, Daniel le dice a este rey dos cosas. Lo primero es que le habla de la cúspide, y lo segundo es que le dice: usted va a caer muy bajo, y esta es la sentencia que Dios tiene para ti. Eso le dice a este rey. A lo mejor cuando leemos el capítulo 4, versículo 20 al 24, decimos: wow, yo creo que el rey diría: wow. Pues imagínate, versículo 21 dice: cuyo follaje será hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo. Para este hombre quizá esto era un jardín muy florecido.
tener un follaje, tener un árbol, tener acá todos le sirvieran. De hecho, el versículo 22 le dice, tú mismo eres. Entre otras cosas, ese sueño que tuviste acerca de ese árbol, acerca del follaje, del fruto abundante, ese eres tú. Vas a ser muy abundante. De hecho, en el 605 hasta el 530 más o menos, el imperio babilónico era un imperio muy poderoso, el imperio de los caldeos. Su fuerza, su velocidad. Cuando leemos a Habacuc, dice que eran como unos leopardos, eran sagaces, eran esforzados, fuertes, rudos. Y qué bueno que Daniel le dice esto. Y esto que nos enseña, familia, que el hombre de Dios no le debe temblar la voz para hablar. Que el hombre de Dios debe decirle al que sea que hay que decirle, debe decirle, esta será tu cúspide, pero también esta será tu sentencia. Y si a lo mejor quiere saber cuál fue la sentencia de este rey, usted la sigue y la continúa leyendo en el versículo 25 que ya hemos leído, que dice que te echarán entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentará como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¡Wow! ¡Qué humillación para ese rey! Después de estar acá, wow, tomando vino en las mejores copas y todo con oro y teniendo todo a mi servicio y el poder y todo el mundo me adora. Y teniendo dioses por doquier, Dios le hizo saber a Nabucodonosor que aún sus dioses nada podían hacer ante su grandeza y su poder. Lo que a veces, esto es lo que nos enseña, es que a veces nosotros nos jactamos tanto, familia. No, Dios no nos podrá bajar de aquí, de esta loma donde nos metimos, ¿no? Aquí estamos bien. Ajá. Como dicen por allá, téngase y no corra. Una de las cosas preciosas de este texto es que Dios permite ver en el texto que así como Dios permite que las personas vayan a lo más alto, también permite que Dios, que las personas toquen fondo. El rey Nabucodonosor tocó fondo, y lo más humillante para este rey, de hecho, el versículo 25 dice, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Nabucodonosor en un tiempo tuvo una locura y andaba como un loco en la calle. Pues luego de ser el rey, el que todos, el de un árbol frondoso con un follaje hermoso, luego de pasar de esto, ¿pasó a qué? Pasó a simplemente comer hierba y a ser apacentados y vivir como los bueyes. Esa es la soberanía de Dios. Yo quiero que usted salga por estas puertas diciendo, Dios es soberano y vivo agradecido por todo lo que Dios ha hecho conmigo. Y aun cuando estoy en los momentos más bajos, Dios tiene el control de mi vida. Y aun cuando me ha permitido estar en los momentos más altos, Dios tiene el control de mi vida. Qué bueno es entender de que en medio de un contexto hostil se necesita un hombre de Dios, familia. Se necesitan hombres que sean íntegros, que persuaden al arrepentimiento. Esto lo leemos en Lucas capítulo 3. A lo largo de la Biblia encontramos personas que siempre han persuadido al arrepentimiento. En Juan capítulo 3 vemos a Juan el Bautista persuadiendo a la generación de los judíos, diciéndoles, hey, arrepiéntanse, haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. También vemos a Pedro en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, 19, diciéndole a la gente, cuando ellos dijeron, Hechos capítulo 2, ¿qué haremos? Que Pedro le dice, ustedes crucificaron al Mesías, al que Dios le hizo Señor y Cristo, ustedes lo crucificaron. Y ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Inmediatamente Pedro le dice, arrepiéntanse. Lo mismo, el mismo mensaje se lo dice Pablo a los de Atenas. Arrepiéntanse. ¿Qué es lo que debe conocer la iglesia hoy? Que el evangelio es la buena nueva para salvación. Que nosotros estamos perdidos si no creemos en Jesucristo y si no nos arrepentimos de nuestros pecados.
Usted podrá decir, pero pastor, yo quiero seguir haciendo mis cosas de juventud. Pues síguelas haciendo. Ignora este mensaje entonces. Y si tú lo ignoras, te vas a perder, porque mañana no vas a saber hasta cuándo vas a durar en esta tierra. Qué bueno es simplemente caminar diferente a los demás. Los demás simplemente van hacia una dirección. Pues si el Señor está hablando a mi vida, yo voy camino a la otra. Yo voy rumbo a la otra. Me arrepiento de mis pecados y cambio mi dirección. Toda la Biblia está plagada de un mensaje, y es: arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Dios tiene el dominio y el control de todas las cosas. Si ustedes van arriba, Él estará allí. Si ustedes van abajo, Él estará allí. No hay nada en ningún lugar que podamos nosotros a lo mejor huir de su presencia. Número 4, un hombre de Dios florece bajo cualquier circunstancia. Estamos hablando de Daniel en este momento, porque Daniel floreció no importando la situación. Pastor, es que es muy duro, ¿no? Sí, es muy duro, pero también florezca. Y la única manera de florecer es: conozca a su Dios. Si usted ora a Dios, entonces conózcalo. Intime con Dios. Lea la palabra. Familia, creo que ya es suficiente con los espejos del mundo. A los jóvenes que están acá, yo les invito a que por favor reflexionen. Yo soy una persona de 34 años. A los 19 años conocí al Señor, y no me arrepiento jamás de conocer al Señor. Jamás. Porque como ahora veo mi casa, como ahora tengo mi casa y mi matrimonio, mi hijo, como ahora sirvo a ustedes, esto no había podido pasar si el Señor no hubiese hecho su obra en mí. Y si no la estuviera haciendo, no hubiésemos podido florecer, familia. Un hogar florece cuando conoce al Señor. Cuando vienen las reformas desde la Biblia, cuando la Biblia empieza a direccionar. Las circunstancias jamás opacarán a un hombre de Dios. Un hombre de Dios firme, que esté arraigado a la palabra, no podrá ser opacado por las circunstancias. Y cuando hablo de las circunstancias, hablo de pruebas, hablo de dificultades y hablo de tentación. Daniel estuvo tentado a no hacer lo que estaba correcto hacer. No oren. Y Daniel dijo: no, ¿cómo se les ocurre que no voy a orar? Yo tengo que orar. Y oraba 3 veces. Y Dios lo guardó y lo respaldó. Y aún los 3 hombres, cuando fueron metidos al horno, allí también Dios estaba y lo respaldó. Nunca Dios dejará en vergüenza a aquel que dé su vida por él. Nunca. Cuando la muerte de Esteban estaba siendo apedreado, y una de las cosas más hermosas de la Biblia es que Esteban, siendo apedreado, levanta su mirada al cielo y ve que se abre el cielo, y una voz que dijo y él oraba al Señor diciéndole: no les tengas en cuenta este pecado. Fue una visión hermosa, fue una experiencia hermosa para él. Era Dios respaldando a Esteban. En medio de tus circunstancias, ahí estoy yo. Pero no dejes, no te niegues. Daniel conservó su identidad en el exilio y fue influyente para el imperio, porque tenía un espíritu superior al de los sátrapas y a los gobernadores. Además era fiel, ningún vicio había en él, ni falta alguna. En el capítulo 6 leemos en el versículo 3 y 4, dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Tremendo. Estamos hablando del rey Darío. Ya aquí, escuchen esto, ya aquí Daniel había tenido la oportunidad de estar con Nabucodonosor, rey de Babilonia, pero ahorita estaba siendo utilizado con el rey de Persia. Qué locura. Y no le tembló ni la lengua ni la mano para poder golpear la mesa y decir: yo no voy a hacer nada de lo que ustedes dicen. Nabucodonosor mandó a que comieran la comida que ellos comían en el palacio, y Daniel golpeó la mesa y le dijo: pues no voy a comer. Y
Y cuando el rey Darío dijo, pues entonces no pueden orar, golpeó la mesa otra vez y dijo, pues voy a orar. Pues voy a orar. Eso lo hacía superior. Había un espíritu que él tenía que era superior. Un hombre de Dios no depende de nada, familia. Aún en las temporadas más difíciles florece. No por dinero, no por talentos y fama. Dios siempre será suficiente. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ok, examino mi vida y miro si estoy caminando con el Señor. Señor, me arrepiento de mis pecados. Como dice el proverbio, el que confiesa sus pecados y ¿qué? Y se aparta. ¿Qué dice? Alcanza misericordia. Dios nunca dejó caer en vergüenza a Daniel. Qué hermoso. Número 5. La soberanía, la fuerza y el poder de Dios aplastará al hombre jactancioso. Ya voy terminando. La soberanía, la fuerza y el poder de Dios simplemente aplastará al hombre jactancioso. El hombre soberbio, el hombre que se cree que a lo mejor no necesita de Dios, ok, está próximo a ser aplastado por la grandeza de Dios. Nada se compara con Dios. En Daniel 4:30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel está diciendo, ¿no es esto todo lo que yo construí? Sí, pero Dios está por encima de ti. No te jactes, porque te voy a aplastar. Una de las oraciones, alguna vez una mamá me dice, pastor, es que mi hijo está por allá metido en cosas raras. Le dijo, ok, ora al Señor y descansa en Él. Es más, nuestra oración debe ser, Señor, humilla a mi hijo. Una de las cosas que Dios hace sin soberbia, sin jactancia, es simplemente presentarse ante el hombre y es una gracia simplemente que él se presente ante el hombre y el hombre identificarse como algo muy diminuto. Cuando Isaías, en Isaías capítulo 6 está viendo la visión, dice que Dios vio la visión y Dios estaba sentado en el trono y habían ángeles que lo adoraban y le decían 3 veces santo, 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 santo. Y él dijo, Dios mío, aquí ya acabó mi vida, soy inmundo delante de este Dios. Una de las cosas preciosas es, Señor, humilla mi corazón con tu grandeza. Humilla mi vida, Señor. Bájame de donde estoy y aterrízame de donde debo estar. La soberanía, la fuerza y el poder de Dios aplasta al hombre. Qué triste, familia, que a veces nosotros no consideremos esto y que vivamos nuestra vida de cualquier manera. Cuando mañana habrá un juicio, Dios hará un juicio en la tierra. Y ante ese juicio nadie se salvará. Todos vamos a pasar. Algunos vamos a ser declarados justos. Otros simplemente va a experimentar la ira de Dios. Número 7. Número 6. Son 7. La misericordia de Dios permite alzar los ojos al cielo y su gracia permite reconocerle delante de todos. Qué hermoso. Esto es pura gracia y pura misericordia de Dios. Porque este rey, al cual Dios aplastó con su grandeza, llamado Nabucodonosor, este rey, por pura misericordia, Dios le permitió elevar al final de sus días, ¿qué? Sus ojos al cielo. Y mire lo que dice el versículo 34 y 35 del capítulo 4. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. ¿Sabe, familia? Eso se llama gracia. Eso no se lo ganó él. Gracia. Dios le permitió andar como un loco, pero también le permitió que ahora entrara en razón. Si usted ha entrado en razón,
Si usted antes andaba como un loco, andábamos como locos, y ahora entramos en razón, es gracia que el Señor nos da. Que podamos nosotros levantar nuestros ojos al cielo y decir: Señor, es simplemente tu gracia. Dice que mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Wow. Cuyo dominio es sempiterno y su reino es por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Qué bueno que diga eso, ¿no? Él hace según su voluntad, ¿en qué? En en el cielo, pero también ¿qué? En los habitantes de la tierra. Y dice: y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Qué hermoso. Así que la misericordia de Dios permite que el hombre alce los ojos al cielo, y su gracia permite que le podamos reconocer delante de ¿qué? Delante de todo. Recuerden que el capítulo 4 es una carta de Nabucodonosor. Lo que Nabucodonosor está escribiendo es: oigan todos los reyes de la tierra, oigan todas las naciones, ese Dios es el Dios altísimo. Ese Dios, nada se compara con Él. Todos los habitantes de la tierra son como nada. Él es el más grande. Nadie le puede decir qué estás haciendo. Él hace conforme a su voluntad. Si has sido llamado y ahora estás aquí escuchando este mensaje, o has escuchado la palabra del Señor, eso se llama gracia. Gracia. Dios te ha dado gracia. Dios te ha dado gracia en que escuches el mensaje. Ahora obedece. Arrepiéntete de tus pecados. Vamos, ven al Señor Jesucristo y cree en Él. Él es el que permite que le podamos reconocer. A este rey le permitió, fácilmente lo podía, ¿qué? ¿Lo podía mochar? No, pues te voy a mostrar y te voy a aplastar. Pum, lo aplasta y no hay nada que hacer. Pero qué bueno que el Señor aplasta, pero también dice: aquí estoy yo para restaurarte. Cree en mí, obedece, arrepiéntete de tus pecados. Y número 7, el conocimiento de Dios permite reverdecer y por su gracia verdaderamente florecer. No hay un jardín florido, familia, si no conocemos al Señor. No lo hay. Por eso, familia, deleitémonos, como dice el Salmo 1, deleitémonos en su palabra, en su ley. Que en su ley esté nuestra delicia. Que podamos, mire, a veces cuando yo estoy por ahí, a veces digo: ay, Señor, que no he leído tu palabra, que me siento como que me falta. Ante los ojos de Dios lo digo. A veces me preocupo porque no he leído la palabra. Yo digo: Dios mío, necesito tiempo contigo. Tenemos tiempo para muchas cosas. Dediquémosle tiempo al Señor. Leamos la palabra. Si usted no sabe cómo leerla, pues bueno, dígame. Estoy dispuesto a enseñarle, a que juntos lo hagamos. Y si no sé algo, pues estudiamos juntos. Pero el mensaje es: conozcamos al Señor. Conozcamos al Señor. En Él, solamente en Él podemos verdaderamente florecer. Póngase sobre sus pies, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar, dale gracias al Señor. Y hoy simplemente creemos en que ese texto que hablas, Daniel capítulo 4, y bueno, todo este libro, es un propósito del Señor para su iglesia, y que para que la iglesia del Señor podamos nosotros reconocer que Él es soberano. Amén. Dios es soberano. Por cualquier cosa que has o que estés atravesando, recuerdo a Job, cuando Job le dice al Señor y le empieza a reprochar, ¿no? Y le dice: bueno, pero, y como quien dice: ¿por qué hiciste esto? ¿No? Como que te fueron las luces, o alguna paráfrasis pues y el Señor le dice: venga, espere un momento. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé y yo puse los cimientos de la tierra? Es decir,
yo soy soberano. ¿Sabe una cosa, familia? Este rey Nabucodonosor, al final de todas las cosas, el Señor le permite esto que usted va a escuchar. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad, mi dignidad. ¿Se acuerda que andaba como loco por ahí? Yo imagino todos avergonzados por él, ¿no? Oh, mira ese rey. Pero él, el Señor mismo, le devolvió la dignidad. Y mi grandeza, dice él, volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede, hermoso esto, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Como quien dice, yo creo que él ahí diciendo, Dios me dio una gran lección. Lo mismo, casi muy similar, pasó con Salomón. ¿Se acuerdan? Permitió que fuera, pero al final de todo regresa Salomón, escribe el libro de Eclesiastés y dice, por favor, reaccionen. Todo lo que mis ojos quisieron, lo tuvieron. Todo mi deseo fue satisfecho. Yo creo que más que Salomón, no hay nada. Nadie ha tenido más que Salomón. Un rey poderoso, rico en todo. Era el rey de Israel. Y ese hombre dijo, el final de todo discurso es: teman al Señor y guarden sus mandamientos. Teman a Él, sean reverentes a Él. Vamos a orar, familia. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, y tu gracia nos han permitido alzar los ojos al cielo. Nos has devuelto la razón. Ahora podemos caminar en fe. Podemos reconocerte delante de todos y decirte: Señor, eres tan grande, eres el Dios altísimo, el Rey del cielo. Ninguno como tú, Señor. Gracias porque a través de Daniel tú nos permites entender de que no hay una justificación. Ese hombre en medio de la esclavitud, en medio de la ruina, en medio de la distancia de su pueblo natal, ese hombre fue íntegro, se distinguió de los demás, no tuvo vicios, era un hombre ejemplar, sirvió y fue útil en tus manos, de tal manera que utilizaste a ese hombre para persuadir para el arrepentimiento aquel rey en el cual estábamos hablando. Así haz con nosotros, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Permítenos, Señor, ser íntegros delante de ti, florecer para ti en tu jardín, no para nosotros, no de manera jactanciosa, egoísta y lejos de ti. Porque ¿de qué sirve, Señor, florecer en un mundo como este si tú no estás? Por favor, Señor, que nuestras vidas adornen, Señor, tu grandeza. Que podamos ser de testimonio para ti, Señor, y para los demás. Levanta tu iglesia, Señor, una iglesia que pueda llevar un mensaje, Señor, que pueda estar sujeta a ese Dios soberano. Allí donde estás, dile gracias porque tú eres soberano. Tu fuerza y tu poder nos ha hecho muy pequeños. Gracias por permitirnos entender que tú eres grande. Que nada en nosotros, Señor, se gloríe, sino en la cruz de Cristo. Porque por ti, por Él, es que podemos llamarnos hijos tuyos y tenemos entrada a este reino. Bendice a mis hermanos, a tu iglesia, por favor. Y cuídalos, apaciéntalos, porque solo tú lo sabes hacer. Y lo haces de una manera excepcional.
Te los entrego a ti, Señor, las familias, nuestros niños en esta semana. Y gracias por este año que ha empezado. Que este año, Señor, sea un año donde la fe en el Señor Jesucristo nos lleve adelante, nos santifique en tu verdad. Y que tu palabra, Señor, pueda desde el púlpito, en cada reunión que podamos tener, que sea tu nombre exaltado. Ayúdanos a conocerte, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén.